El hombre famoso en la historia, como el rey Leónidas I de Esparta, nació en torno al año 540 a.C., en la ciudad-estado griega que llegaría a gobernar. Su padre se llamaba Anaxandridas II, el rey 15 de los Agíadas que gobernó Esparta por casi 40 años entre 560 y 520 a.C. Juntos, con su correy Aristón, Anaxandridas gobernó Esparta en una era en la que se convirtió en la ciudad-estado más poderosa de toda Grecia. Se desconoce el nombre de la madre de Leónidas, pero según el historiador griego casi contemporáneo Heródoto, ella era la sobrina de Anaxandridas, su pareja. Después de años de matrimonio, no había tenido un heredero, despertando al consejo de los éfors. Los magistrados más poderosos de Esparta, después de los reyes, exigieron que Anaxandridas se divorciara de ella y se casara con una mujer que pudiera tener hijos. Cuando Anaxandridas se negó a cumplir, los éforos le dejaron tener una segunda esposa mientras estaba casado con la primera. La nueva mujer del rey pronto le dio su primer hijo, un niño que se llamó Cleómenes. Después de que su segunda esposa le diera el heredero que quería, Anaxandridas volvió a su primera esposa, quien luego, para asombro de todos, dio a luz a 3 hijos en rápida sucesión: Dorio, Leonidas y Cleombrotus. Leonidas fue un príncipe de la dinastía Egea, el rey mayor de las 2 casas que gobernaban Esparta. Ambos afirmaban descender del héroe legendario Heracles. Siendo el tercer hijo del rey Anaxandridas II, no se esperaba que fuera rey, pero al final lo haría. Se convirtió en rey y se volvió una de las figuras más legendarias de la antigüedad clásica. A pesar de su fama, se sabe poco de la vida de Leonidas, y la principal fuente de lo que sabemos proviene de las historias de Heródoto, el historiador del siglo V a.C., conocido como el padre de la historia, quien fue el primer escritor en adoptar un enfoque investigativo hacia los eventos del pasado. Sin embargo, Heródoto también era conocido por embellecer sus relatos de la historia griega, y esto hace que determinar los detalles de la vida de Leonidas sea aún más difícil. La ciudad-estado de Esparta, también conocida como Lacedemonia, se ubicaba en el río Eurotas, en la parte sureste del Peloponeso, la península conectada al resto de Grecia a través del Istmo de Corinto. El Peloponeso fue colonizado por los aqueos, uno de los 4 grupos étnicos más importantes de Grecia en los inicios de su historia. Esparta fue el hogar del legendario rey Menelao, quien guió a los espartanos en la guerra troyana, y luchó para rescatar a su esposa Helena tras su secuestro por el príncipe troyano Paris. Menelao supuestamente reinó desde la localidad elevada de Terabne. La Esparta clásica se fundó en tierras bajas cerca del Eurotus por los dorios. A diferencia de otras polis griegas, Esparta no era una ciudad bien urbanizada, y era más como un grupo de pueblos. La ciudad de Esparta se dividía en 4 pueblos: Petarna, Limnae, Mesoa y Sinusura. Las 4 aldeas, junto con la de Amiclae, que se encuentra al sur, formaron la ciudad-estado de Esparta. Desde los 900 a.C., Esparta fue regida por 2 reyes de las dinastías Agiate y Europontid. La Retra, la constitución de los espartanos, fue atribuida a un legendario llamado Licurgo, quien supuestamente implementó sus reformas en el siglo VII a.C. En este sistema, los 2 reyes de Esparta servían como comandantes del ejército y también eran miembros de la Gerousia, un consejo de ancianos cuyo membresía incluía a otros 28 hombres, de al menos 60 años, elegidos para siempre. Como la Corte Suprema, la Gerousia discutía asuntos políticos antes de que se votaran en la Asamblea. También tenían el poder de vetar las decisiones de la Asamblea. Ciudadanos plenos de Esparta, nacidos legítimamente, debían entrenar rigurosamente para el ejército. La asamblea elegía 5 éforos cada año, uno por cada una de las 5 aldeas que compartían el poder ejecutivo con los reyes y a veces los anulaban. Los éforos tenían mucho poder en las relaciones con otros países y eran embajadores. Además, 2 éfors siempre acompañarían al rey en las campañas militares. Podían juzgarlo por sus acciones.
En el siglo VII a.C., Esparta tenía un gran ejército hoplita, infantería pesada que luchaba en falanges de 8 filas, con un escudo redondo de madera, hecho de bronce y decorado con la letra griega lambda, el diamante menor, en su brazo izquierdo. Tenían un casco de bronce, una coraza de bronce, protección abdominal de bronce y grebas. Tenían como arma principal una lanza larga de madera con punta de hierro, y llevaban una espada corta para pelear de cerca. Los hoplitas espartanos se distinguían de otros guerreros griegos por su cabello largo y sus largas capas rojas. Esparta era muy religiosa. Sus reyes hacían sacrificios y consultaban oráculos antes de las campañas. En batalla, los comandantes espartanos tomaban tiempo para hacer sacrificios antes de decidir. Veían la muerte de manera única, pensando que morir en batalla era un honor. Sobrevivir a una derrota era humillante. Estos valores y costumbres eran enseñados a los espartanos desde pequeños. Como guerreros, los niños espartanos legítimos eran separados de sus familias desde los 7 años y criado en el sistema de agogé obligatorio, donde jóvenes espartanos los criaban como guerreros. A los 18, los graduados más prometedores se unían a una unidad militar de élite que formaba parte de la Guardia Real de 300 hombres, comandantes, y serían candidatos a la gerousia. Los únicos espartanos exentos fueron los príncipes de las 2 casas reales. Leonidas no era el hijo mayor. Hubiera estado con sus hermanos Dario y Cleombrotus en el difícil entrenamiento. Los espartanos élite eran parte de un servicio secreto, la criptoia. Controlar a los hilotas, la clase baja de la sociedad espartana que era efectivamente explotada como esclavos, y que alguna vez fueron de estados vecinos como Mesenia, que fueron dominados por Esparta desde el siglo VIII. Como los hilotas eran mucho más numerosos que los espartanos, la constitución espartana tenía medidas para controlarlos. Tras la llegada de un nuevo grupo de ephors al poder en el otoño, harían una declaración de guerra a los hilotas, permitiendo a los espartanos matar a los hilotas sin castigo. Una clase intermedia entre espartanos y hilotas se llamaba perioetsi, y estos eran hombres de pueblos y aldeas vecinas que eran súbditos libres de los espartanos con obligaciones de servir en el ejército. Los perioicos eran comerciantes y artesanos porque los espartanos no podían participar en la economía, creando armamento para los espartanos. Esparta era una de 1000 ciudades-estado en el Mediterráneo y el Mar Negro, desde los estrechos de Gibraltar en el oeste hasta la actual Georgia en el este, que en conjunto formaban el mundo griego o helénico. Aunque compartían lengua y cultura, eran independientes. Eran entidades independientes que a menudo luchaban entre sí por el control de tierras y recursos económicos. La mayoría de los griegos estaban en Europa, pero también había una gran población en Asia Occidental y algunos asentamientos en el norte de África a lo largo de la costa de lugares como Cirene, el antiguo nombre de Libia. En el siglo VI, varias de estas ciudades-estado eran democracias, pero algunas continuaron teniendo reyes o habían sido tomadas por dictadores y tiranos. Esparta era singular por ser una diarquía con 2 monarcas. Cuando nació Leónidas, las ciudades-estado más influyentes y poderosas de Grecia continental eran Tebas, Corinto, Argos, Esparta y Atenas. Estas ciudades-estado fundarían colonias. Algunas se volverían poderosas. Syracuse en Sicilia fue fundada por Corinto. Éfeso en Turquía fue fundada por Atenas, mientras que la actual Nápoles en Italia, conocida como Neápolis en la antigüedad, marineros de Rodas fueron los primeros en habitarla. La única colonia de Esparta en el extranjero fue Taras, hoy Taranto, en el sur de Italia. No como otras ciudades griegas. Los espartanos satisfacieron la necesidad de tierras conquistando las regiones vecinas de Laconia y Mesenia al sur y al oeste. En el 500 a.C., los espartanos miraron hacia Arcadia, al norte. En el 550 a.C.,
en tiempos de Anaxandridas, padre de Leónidas, los espartanos atacaron la ciudad de Tegea, en Arcadia, llevando varas con las que dividirían la tierra que esperaban conquistar, y cadenas para los prisioneros que esperaban tomar. Pero sufrieron una derrota inesperada, y acabaron llevando las mismas cadenas como prisioneros de guerra. El fracaso en la batalla de las cadenas llevó a Esparta a cambiar su política de conquista, a una diplomacia influenciada por un éforo que se llama Quilón. Los espartanos dijeron que hallaron los huesos de Orestes y Tisámeno, el legendario hijo y nieto del rey Agamemnón, el hermano mayor de Menelao y comandante supremo de los griegos en la guerra de Troya. Al llevar los restos a Esparta para enterrarlos de nuevo, dijeron que eran herederos de los reyes aqueos, y por lo tanto, de todo el Peloponeso. Con estos y otros métodos, los lacedemonios pudieron asegurar una alianza con Tegea. En la segunda mitad del siglo VI a.C., estas acciones diplomáticas resultaron en la creación de una alianza llamada Liga Peloponesia. Esparta fue la principal fuerza de la alianza, y no tenía la obligación de defender a sus aliados. La única ciudad-estado importante del Peloponeso que no se unió a la Liga fue Argos, un rival tradicional que desafió sin éxito la dominación espartana en batalla en varias ocasiones en el siglo VI a.C. La muerte de Anaxandritus II en aproximadamente 520 a.C. causó una crisis sucesoria entre sus hijos Cleómenes y Darío. Darío decía que era superior porque era hijo de la primera esposa de su padre y por su habilidad militar tras pasar por la Agogé. Los espartanos tenían una costumbre, y aceptaron al anciano Cleómenes como el rey justo. Después de no lograr hacerse con la corona, Darío intentó crear una colonia espartana en África del Norte y Sicilia, pero fracasó. Pero fue muerto en una batalla contra los cartagineses en Sicilia, alrededor del 510 a.C. Cleómenes demostró ser un rey eficaz, cuyo poder se extendió a gran parte del mundo griego. En el 510 a.C., dirigió una invasión terrestre de Atenas que resultó en la expulsión del tirano Hipias y sus hijos. La acción espartana ayudó al político ateniense Cleístenes a crear un gobierno democrático. Y en el 507 a.C., Cleómenes reaccionó a las demandas del político proespartano Isagoras para derrocar a Cleístenes e instalar una oligarquía. Aunque los espartanos consiguieron tomar la Acrópolis de Atenas, los ciudadanos apoyaron a Cleístenes y obligaron al rey espartano a retirarse, lo que resultó en el exilio de Isagoras. La intervención fallida llevó a Cleómenes a liderar un gran ejército peloponesio junto a su correy de la Casa Real Euripontida de Marato contra Atenas, el año siguiente. Experimenta el pasado como nunca antes con los documentales originales galardonados de History Hit y podcasts sin anuncios con nuestros historiadores expertos como Dan Nieve, Susana Lipscomb, Lucy Worsley, Mary Beard, Tristan Hughes y yo, que soy Matt Lewis. Apúntate para un descuento exclusivo usando el enlace en la descripción y comienza tu viaje histórico desde Egipto antiguo y Ana Bolena hasta el crecimiento de Napoleón Bonaparte y el hallazgo del barco Endurance de Shackleton. Obtén historia donde sea y cuando sea, exclusivamente en History Hit. La campaña del 506 a.C. resultó fallida cuando el ejército se desintegró después de que los corintios decidieran retirar sus fuerzas a mitad de camino. Tras lo cual, el rey de Marato también dejó el ejército. Luego del incidente, Esparta decidió formar un congreso de la Liga Peloponeso, donde los aliados votarían por o en contra de la acción militar. Para prevenir desacuerdos futuros en la campaña, los espartanos cambiaron la constitución, prohibiendo a los dos reyes gobernantes liderar el ejército espartano juntos. Según Heródoto, los reyes de Esparta solían mirarse con recelo y aversión. Y luego del 506 a.C., los desacuerdos entre Cleómenes y Demaratus no solo eran políticos, sino personales. Esta hostilidad persistió por muchos años. En 494 a.C., después de vencer a Argos, Cleómenes fue juzgado por no haber capturado Argos.
es probable que Demaratus estuviera detrás de la iniciativa. En esta ocasión, Cleómenes logró defenderse y fue absuelto cuando fue juzgado ante los éforos, en 491 a.C., después de otra disputa entre ambos. Cleómenes destituyó a su correy y sobornó al oráculo de Delfos para que dijera que Demaratus era el hijo ilegítimo de su padre, el rey Aristón, y así su destitución fue divina. Poco después, se descubrió el soborno y se dice que Cleómenes perdió la razón y se exilió. Fue traído de vuelta a Esparta y arrestado. Sus acusadores en esta ocasión podrían haber sido sus hermanos Leonidas y Cleombrotus. Tras ser encarcelado con un guardia elota, convenció a un guardia para que le diera un cuchillo y se mató. Heródoto ofrece teorías sobre la locura y el suicidio del rey. La teoría más común sostiene que al sobornar al oráculo de Delfos, había irritado a los dioses y su locura fue un castigo divino. Paul Cartledge, el historiador, sugiere que la muerte de Cleómenes podría no haber sido un suicidio, sino que en realidad fue asesinado por su medio hermano Leónidas, quien era el siguiente en la línea del trono egeo y que sucedió a Cleómenes como rey Leónidas I en 489 a.C. Cuando fue rey, Leónidas estaba casado con Gorgo, la única hija de Cleómenes. Gorgo nació cerca del 510 a.C. El matrimonio ocurrió a finales de los 490, cuando Gorgo era joven y Leónidas tenía cerca de 50 años. No era raro que los espartanos se casaran entre parientes. Y el propio padre y madre de Leónidas eran tío y sobrina. Asimismo, Gorgo, siendo el único hijo de Cleómenes, y heredaría su riqueza. Leónidas reuniría gran parte de la herencia de su padre que había sido dividida entre sus 4 hijos. Leónidas ascendió al trono hacia el comienzo de las guerras greco-persas, que vio a las ciudades-estado griegas en Ionia, en la costa occidental de la actual Turquía, chocar con el rápidamente expandido Imperio Persa. El Imperio Persa fue fundado en los años 550 a.C. por Ciro II de Anshan, un rey del Imperio Medo, gobernado por su abuelo materno, el rey Astiages. Estos 2 imperios tenían su origen en la zona que hoy conocemos como Irán. En el año 553 a.C., Ciro rebeló contra su abuelo y, para 550 a.C., tomó la capital meda, Ecbatana, derrocando el imperio de Astiages y autoproclamándose rey de reyes. Al enterarse de esto, el rey Creso de Lidia, en Anatolia Occidental, la región alrededor de la costa occidental de Turquía junto al mar Egeo, intentó sacar provecho del colapso del oráculo de Delfos, que le dijo que podría acabar con un gran imperio si invadía. Seguro de ganar, Creso invadió el imperio persa por el oeste, solo para que el rey persa contraatacara y dominara Lidia hacia el 546 a.C., deponiendo a Creso y transformando la región en una provincia persa. En 539 a.C., Ciro también capturó Babilonia y permitió que los judíos cautivos regresaran a su hogar ancestral en Jerusalén. El rey se volvió hacia el este, donde hizo alianzas tributarias en India, pero enfrentó más resistencia en general. Se dice que murió en combate en Asia Central contra el ejército de la reina Tomiris en 530 a.C. El imperio persa siguió creciendo bajo el hijo de Ciro y sucesor, Cambises II, quien dominó Egipto y el Levante en su breve mandato. La muerte de Cambises en el año 522 a.C. provocó una lucha por el poder que finalmente resultó en la sucesión de Darío I, un guerrero fuerte que se casó con la hija de Ciro, Atosa, y decía tener un vínculo lejano con la realeza persa. Luego de su coronación en Pasargadae, alrededor del 515 a.C., fundó una capital ceremonial en Persépolis, en la región de Fars, al sur de Irán. Aunque la administración principal estaba en Susa, a unas 160 millas al este del río Tigris. En el año 513 a.C.,
Darío comenzó su campaña escita, en la que construyó un puente de pontones para cruzar su ejército al otro lado del Bósforo hacia la Tracia europea, una región que abarca partes de la actual Bulgaria, el noroeste de Turquía y el noreste de Grecia. Aunque luchó por derrotar a los nómadas escitas, Darío sometió a los tracios y obligó al rey Amintas de Macedonia a someterse a su imperio como vasallo. Estas nuevas conquistas fortalecieron la frontera noroeste del imperio persa y sirvieron como base para futuras incursiones en Grecia. En 500 a.C., Darío tenía un gran imperio con muchas etnias, que incluía a los indios en el este y a los griegos en el oeste, y se dedicó a reorganizar las diversas conquistas de su suegro para administrar las provincias de manera más efectiva. Darío creó una moneda común, conocido como el Darik en su honor. También dividió el imperio en unas 20 provincias llamadas satrapías, cada una gobernada por un sátrapa. Cada uno de estos gobernadores estaba obligado a pagar un impuesto anual mínimo y cumplir con obligaciones militares. Y se esperaba que los sátrapas recaudaran estos impuestos y levantaran contingentes de soldados en nombre del gran rey. A pesar de que los reyes persas eran zoroastrianos que se consideraban representantes de Ahura Mazda, el dios de la sabiduría, eran tolerantes con otras creencias y estaban satisfechos siempre que recibieran los impuestos y tributos que exigían a sus súbditos imperiales en cada una de las provincias. A finales del siglo VI a.C., muchos de los griegos en el imperio persa en Lidia e Ionia estaban descontentos con el dominio persa, y en el 499 a.C. estalló la revuelta jónica bajo el liderazgo de Aristágoras, tirano de la ciudad-estado de Mileto en el suroeste de Anatolia. Aunque varias regiones griegas se rebelaron, los rebeldes necesitaban alianzas con las poderosas ciudades-estado de la Grecia continental para tener alguna posibilidad de derrotar al poderoso imperio persa. Aristágoras fue a Esparta para pedir ayuda al rey, diciendo que los persas eran fáciles de vencer. No era la primera vez que los espartanos recibían una petición de ayuda militar contra los persas. 50 años antes, el rey Creso de Lidia había visto a Esparta como la ciudad-estado más poderosa en la década de los 440 a.C. Creso solicitó asistencia militar a Esparta, que en esta ocasión optó por enviar solo un enviado diplomático para advertir a Ciro que no invadiera Lidia. Cuando el espartano llegó, Ciro ocupó Sardis, la capital de Lidia. Cleomenes preguntó sobre el tiempo para llegar a Persia. Aristágoras le dijo que el viaje por tierra desde Ionia a Susa tomaría 3 meses. Cleomenes se negó por las grandes distancias. Aristágoras dijo al rey espartano que el imperio persa era muy rico, y trató de sobornarlo, subiendo su oferta gradualmente. Heródoto dice que Aristágoras terminó ofreciendo a Cleomenes 50 talentos de plata, una gran suma de dinero entonces. Pero la hija de Cleomenes, Igorgo, futura esposa de Leónidas, que aún no tenía 10 años, advirtió a su padre que no se corrompiera, y le dijo que echara al extranjero. Tras la negativa de Esparta a ofrecer ayuda, Aristágoras se dirigió a Atenas y expuso los mismos argumentos para conseguir ayuda ateniense. Los atenienses se consideraban líderes de los jónicos, y habían sobrevivido recientemente a intentos del tirano Hipias de derrocar su naciente democracia con apoyo persa. Acordaron apoyar la revuelta, y se unieron a los jónicos y eritreos en el saqueo de la capital Lidia, Sardis, en 498 a.C. Ese año, los aliados fueron vencidos por los persas en Éfeso, y Atenas se fue de la alianza. La revuelta siguió hasta 494 a.C., cuando los persas derrotaron a los jónicos en Blei, cerca de Mileto. Tras recuperar el control de Ionia, Darío quiso invadir Grecia, tanto para castigar a Atenas y Eritrea por aliarse con los rebeldes como para reducir la amenaza de que las ciudades-estado griegas se unieran para atacar el imperio nuevamente. Así que en 492 a.C., Mardonio, el sobrino de Darío,
hizo una campaña para recuperar el control persa en Tracia y forzó a Macedonia a dejar su autonomía. Pero más incursiones a Grecia se frustraron cuando la flota persa naufragó cerca de Monte Athos. El año después, el rey persa mandó embajadores a los estados griegos para que se sometieran a su autoridad. Atenas y Esparta mostraron su rechazo a someterse al asesinar a los enviados persas, pero un choque directo entre griegos y persas se acercaba. En el año 491 a.C., el rey Cleómenes de Esparta trató de utilizar su influencia para formar una alianza contra Persia entre Atenas y la ciudad-estado insular de Egina, que recientemente se había sometido a Persia. Pero sus esfuerzos por unir a los griegos contra Persia fueron saboteados por Demarato en Esparta, quien criticó a su correy por alinearse con Atenas, un enemigo tradicional contra Egina, un aliado de larga data de Esparta. La conspiración de Demarato contra Cleómenes resultó en que este último intentara depose al primero. Después de ser mofado en público por su sucesor, Leotígidas II, Demarato dejó Esparta y fue a Persia, donde el rey Darío le dio tierras. En 490 a.C., Darío invadió Grecia por mar con su sobrino Artapernes y un general llamado Datis. Después de dominar Eritrea y quemar la ciudad, los persas se dirigieron a Atenas. Aunque Atenas estaba surgiendo como potencia naval, no podían evitar que los persas desembarcaran en Maratón, a 25 millas al este de Atenas. Los atenienses enviaron a Feidípides, el corredor, para pedir ayuda. No se sabe si Cleómenes o Leónidas eran reyes entonces. Pero cuando el ateniense llegó tras correr 150 millas en 48 horas, los espartanos enviaron 2000 hoplitas. Pero declararon que no podían irse hasta que terminara un festival religioso que se celebraba en Esparta en ese momento. Por eso, cuando llegaron los espartanos, los atenienses y persas ya habían luchado en Maratón. Milcíades lideraba a los atenienses, quien había gobernado en Tracia, y luchó bajo Darío en su campaña escita de 513 a.C., antes de unirse a Aristágoras en la revuelta jónica. Con su experiencia en la guerra persa, Milcíades bloqueó las salidas de Maratón. Después de unos días, los persas decidieron llevar su ejército directamente a Atenas. Mientras los persas se embarcaban, Milcíades llevó a su ejército de 10.000 hombres a atacar los flancos de la infantería persa antes de girar hacia el centro. Más de 6.000 persas cayeron en la batalla, a costa de 192 muertos atenienses y un número desconocido de bajas entre los aliados de Atenas de la ciudad de Platea. Los persas dejaron de lado sus deseos de conquistar Atenas y regresaron a su país. Este fue el trasfondo en el que Leónidas llegó a ser uno de los 2 reyes de Esparta. No se sabe mucho de lo que pasó en Esparta en los 480 a.C. después de que Leónidas fue coronado. Aunque los persas perdieron en Maratón, los espartanos, atenienses y otros estaban seguros de que volverían pronto. Darío murió en 486 a.C., sin haber cumplido su deseo de conquistar Grecia, y su hijo Jerjes lo sucedió. Después de poner en orden su imperio, quiso terminar el trabajo de su padre, y se preparó para una campaña para derrotar y someter a los griegos de una vez por todas. Esparta se enteró de los preparativos hacia el año 484 a.C. Lamentando la decisión anterior de matar al enviado persa enviado por Darío en 491 a.C., los espartanos optaron por enviar un sacrificio humano a los persas, para intentar de calmar a los dioses por su sacrilegio de 7 años atrás. 2 hombres se ofrecieron para el sacrificio. Ambos fueron enviados. Llegaron a la corte de Jerjes. Informaron al rey sobre el sacrificio. Jerjes se rió, lo vio como un chiste. Confusión cultural. Quizás salvó la vida de los 2 espartanos, pero los preparativos para la invasión de Grecia continuaron como antes.
En sus preparativos, Jerjes ordenó excavar un canal a través del monte Athos en el noreste de Grecia, con la esperanza de evitar otro desastre. Cuando la flota persa trató de rodear el promontorio de Athos en la invasión de Mardonius en 492 a.C., Jerjes también ordenó la construcción de un puente de barcos a través del Bósforo o el Esponto, como Darío había hecho más de 20 años antes al conquistar Tracia. A diferencia de su padre, Jerjes tomó medidas para prevenir cualquier sabotaje de estos planes de invasión, asegurándose de que sus súbditos griegos no participaran en el proyecto. En cambio, mandó a sus súbditos venecianos y egipcios que encadenaran los barcos con cuerdas de papiro gruesas. Jerjes también podía contar con un gran contingente de súbditos griegos, incluidos los tracios y macedonios. Muchas ciudades-estado griegas que mantenían monarquías preferían la protección ofrecida por el imperio persa a la perspectiva de ser derrocadas por una revolución democrática. Y a pesar de los intentos de Heródoto de dar la impresión de una resistencia griega unida ante esta última invasión persa, es probable que más griegos lucharan por Jerjes que en su contra cuando lanzó la última invasión persa de Grecia en 480 a.C. Esparta fue la primera ciudad griega en recibir aviso de la invasión persa que se acercaba. Heródoto dice que el rey depuesto de Marato, que estaba en el exilio en el imperio persa, mantuvo su lealtad a su tierra natal y decidió alertar a Esparta. Para que el mensaje no fuera descubierto, lo grabó en una tablilla de madera y la cubrió con cera para ocultar el mensaje. Al llegar el objeto a Esparta, todos estaban perplejos sobre su significado. Pero Gorgo, la esposa de Leónidas, pensaba que podría haber un mensaje oculto debajo y sugirió que se quitara la cera. Tras quemar la cera, se reveló el mensaje de Demarato, y los espartanos transmitieron la advertencia a las demás ciudades-estado griegas. Mientras Esparta y sus aliados en la Liga Peloponeso servían como una poderosa fuerza armada en tierra, los griegos seguían sin contar con una gran fuerza naval. El líder político ateniense Temístocles, quien se destacó como el político más influyente en Atenas durante los años 480 a.C., fue un ferviente defensor de que Atenas construyera su capacidad naval para resistir una flota de invasión persa. En el año 483 a.C., Temístocles utilizó el hallazgo de una abundante veta en las minas de plata de Laurio y propuso a la asamblea ateniense que la plata se utilizara para financiar la construcción de una flota de 100 o 200 nuevos trirremes, los barcos de guerra de 3 filas de remos. La amenaza persa parecía lejana en ese momento. Temístocles argumentó que la flota se usaría contra Egina, que había infligido una serie de derrotas navales a Atenas desde que se alineó con los persas en 491 a.C. La asamblea aceptó la propuesta. Atenas pudo construir una flota para enfrentar a los persas. Así, para cuando Jerjes comenzó sus preparativos finales para la invasión de Grecia en 480 a.C., el oráculo de Delfos pudo informar a los enviados de Atenas que aunque su ciudad sería destruida, la muralla de madera permanecerá inconquistada. Algunos atenienses decían que el oráculo hablaba de los setos alrededor de la Acrópolis. Temístocles convenció a sus compatriotas atenienses para que confiaran en su flota, que él consideraba el muro de madera que el oráculo mencionaba como la salvación de Atenas. En el 481 a.C., los representantes griegos que querían resistir la invasión persa se juntaron en Corinto, el estrecho entre el Peloponeso y Grecia del Norte, donde hicieron un pacto de defensa, unidos por la religión, el idioma y la cultura. La coalición abarcaba 31 ciudades-estado, de las cuales la mitad pertenecía a la Liga Peloponesia, o asociadas a Esparta. Dada su posición entre las ciudades-estado, Esparta era el líder de la coalición, y los líderes militares espartanos dirigirían las fuerzas griegas aliadas en tierra y mar durante el conflicto, aunque no eran famosos por su habilidad naval. Pero en tierra, no había duda de que el rey Leónidas podía liderar al ejército. En la primavera de 480 a.C.,
Xerxes finalmente llevó su fuerza de invasión a través de los puentes flotantes que había construido meticulosamente sobre el Helesponto en los últimos años. Heródoto decía que había más de 2 millones de hombres. Por la capacidad del imperio persa entonces, es improbable que el ejército de Xerxes hubiera alcanzado más de 200.000 hombres. Heródoto decía que había hasta 60 grupos étnicos, incluyendo persas, medos y partos de Irán, bactrianos de la región que hoy es Afganistán, indios del Punjab, y una gran variedad de otros pueblos sometidos, como los lidios, árabes, egipcios, etíopes, libios e incluso muchos griegos. El ejército persa contaba con la guardia real de 10.000 hombres llamada los Inmortales, que fueron comandados por un noble llamado Hidarnes. Heródoto dice que la flota persa tenía 1.000 barcos, incluyendo grandes grupos de fenicios, egipcios, chipriotas y más de 300 barcos de los súbditos griegos de Asia del Rey. Había 5 barcos de guerra bajo el mando de Artemisia, quien era reina de Halicarnaso. El enorme ejército persa marchó despacio por el norte de Grecia, debido en parte al largo suministro del ejército, y en parte por el deseo de Jerjes de usar su imponente presencia para transmitir una sensación de victoria inevitable, lo que haría que los griegos vacilantes se sometieran al dominio persa. En julio, los persas llegaron al valle de la frontera entre Macedonia y Tesalia. Un ejército griego aliado de 10.000 hombres, bajo el mando conjunto de Temístocles de Atenas y un espartano llamado Uanitus, esperaba a la fuerza invasora. Cuando el rey Alejandro I de Macedonia alertó al ejército aliado sobre la inminente llegada de Jerjes, comunicó a Temístocles y Uanitus no solo la gran cantidad de hombres y barcos en la fuerza invasora, sino que las defensas aliadas podían ser rodeadas. Esta noticia llevó al ejército aliado a retirarse y regresar al istmo de Corinto para más deliberaciones. Los tesalios dudosos se entregaron fácilmente a los persas, lo que permitió a Jerjes seguir su marcha hacia el sur sin gran dificultad. Mientras tanto, la flota persa navegó hacia el cabo Artemisio frente a la isla de Eubea. Después de abandonar su primera línea de defensa, los aliados griegos decidieron resistir a los persas por tierra en el paso de las Termópilas y por mar en el cercano cabo Artemisio, en la punta norte de Eubea. A pesar de la grave situación militar, el calendario religioso complicó a la coalición griega, ya que los Juegos Olímpicos debían celebrarse en agosto, celebrados en honor a Zeus, rey de los dioses. Los Juegos Olímpicos eran uno de los 4 juegos panhelénicos que congregaban a atletas y espectadores de toda Grecia. Esparta tenía 2 obligaciones religiosas, mientras también se preparaban para el festival anual de Carneia en honor al dios Apolo. Pero, siendo los líderes de la coalición contra los persas, los espartanos tenían que enviar un ejército a las Termópilas como símbolo de resistencia. De lo contrario, la coalición podría romperse, con las ciudades-estado individuales aliándose con Jerjes ante su ejército en avance. Asimismo, los espartanos fueron al oráculo de Delfos, que les había informado que o bien Esparta sería ocupada por los persas o estarían de luto por la muerte de un rey. Con estas consideraciones en mente, Esparta envió al rey Leónidas y un pequeño ejército de 300 hoplitas para la defensa de las Termópilas, aunque era un pequeño porcentaje de los 8.000 guerreros espartanos. La mayoría de los 300 eran de la Guardia Real. Leónidas también exigió que los hombres que lo acompañaran tuvieran un hijo que estuviera vivo, un signo de que el rey estaba convencido, tal vez por el oráculo, de que él y sus 300 hombres morirían en batalla. Por eso quería que cada uno de los 300 hombres tuviera hijos que continuaran su linaje. Cuando Leónidas se fue a las Termópilas, le dijo a su esposa Gorgo que, cito, se casara con un buen hombre y tuviera buenos hijos, aunque ya tenían un hijo pequeño que se llamaba Pleistárquico. Hecho esto, Leónidas y los 300 marcharon a las Termópilas, quizás sabiendo que la muerte los esperaba.
Es este mismo espíritu el que llevó a 2 hombres a ofrecerse para sacrificarse ante los persas en nombre de la paz en el 484 a.C., solo para ser malinterpretados por Xerxes. Tales malentendidos eran menos probables en la invasión de Jerjes de 480 a.C., ya que tenía un importante asesor espartano. El mismo Demarato, que había sido destituido como rey de Esparta por Cleómenes 11 años antes. Antes de la campaña, el rey le preguntó si los griegos lucharían. Demarato dijo que sus espartanos, cito, lucharán como nadie más, sin importar cuán pocos contra cuántos, y que estaban acostumbrados a no retirarse incluso cuando estaban en desventaja, para estar en formación y para ganar o morir. Pero Jerjes desestimó de manera imprudente la noción de que los hombres lucharían tan valientemente por su propia voluntad. El ejército de Esparta no solo tenía 300 hoplitas de élite, sino que también incluía cerca de 1000 perioicos, y también 1000 hilotas. Estos fueron apoyados por pequeños grupos de aliados peloponesios, permitiendo a Leónidas marchar a las Termópilas con cerca de 4000 hombres. Al acercarse al paso en Grecia, el ejército de la coalición recibió el apoyo de 1100 beocios, así como de contingentes de los locrios y focios que estaban cerca. Cada uno aportó unos 1000 hombres. Sumando todos estos grupos, Leónidas comandaba un ejército de unos 7000 hombres en las Termópilas, esperando a los persas. Termópilas se traduce como puertas calientes en griego. Esto describe un paso estrecho entre el macizo Callidromon, una montaña al oeste, y el Golfo de Maliacos al este. Había 3 puertas en la región. Leónidas desplegó a la mayoría de sus hombres en la puerta del medio, un tramo de 15 a 20 metros en el punto más estrecho del paso. La puerta ya estaba protegida por una muralla focense existente, y al llegar, los griegos comenzaron a renovarla. Leónidas pronto fue informado por hombres de Traquis cercanos, de un sendero estrecho llamado Anapia, que rodeaba el paso y salía cerca de la puerta este, detrás de los griegos. Por eso, el rey espartano ordenó a su contingente focense de 1000 hombres que custodiara el camino, que era tan estrecho que a veces solo podían avanzar en fila. Cualquier intento de la flota persa de atacar a los griegos desde el mar fue protegido por la flota griega en Artemisio, comandada oficialmente por el espartano Euribiades, pero en efecto por Temístocles. Los aliados peloponesios de Leónidas esperaban que Jerjes no llegara hasta el final de los Juegos Olímpicos, y que sus ciudades tendrían tiempo para reunir a sus tropas para luchar en las Termópilas. Mas el ejército persa llegó en agosto con las fiestas religiosas aún activas. Ahora, los peloponesios sugirieron a Leónidas que se retirara al istmo de Corinto y esperara allí más refuerzos. El rey de Esparta consideró brevemente esto, pero las protestas de los locrios y focios locales ante la posibilidad de ser abandonados a enfrentar a los persas solos, lo llevaron a mantener su ejército en las Termópilas, mientras enviaba mensajeros a las ciudades aliadas para pedir refuerzos tan pronto como fuera posible. Un famoso incidente ocurrió en este momento, cuando un soldado le dijo a Leónidas que el ejército persa era tan numeroso que sus flechas cubrirían el sol. El rey espartano, sin asustarse por eso, dijo que si eso era así, los griegos pelearían cómodamente a la sombra. Pero Heródoto dice que un guerrero espartano llamado Dionisio, cuando Jerjes estaba colocando su ejército en el lado oeste del paso, mandó un explorador a caballo para ver qué hacían los griegos. El explorador volvió para informar que había visto a unos pocos griegos haciendo ejercicios en pelotas, mientras otros se alisaban el pelo. El informe asombró al gran rey, quien convocó a Demaratus para explicar este comportamiento aparentemente afeminado. Demaratus supo al instante que eran espartanos, y le dijo a Jerjes que al arreglarse el cabello estaban llevando a cabo un ritual como parte de su preparación para pelear hasta la muerte. Para entonces, Jerjes ya desconfiaba de Demaratus, y no tomó en serio esta advertencia, ignorando que estos hombres eran los más valientes y nobles de los griegos.
esperando que Leónidas y su ejército se fueran pronto. Jerjes esperó 4 o 5 días hasta que finalmente decidió atacar el 17 de agosto, 480 a.C. Antes de hacerlo, envió un enviado a Leónidas, prometiendo a los griegos su libertad y tierras en Asia si se rendían. Después de que el mensajero persa fue rechazado, volvió con un mensaje de Jerjes, pidiendo a Leónidas y a sus hombres que entregaran sus armas. En respuesta, el rey de Esparta pronunció un breve desafío de 2 palabras: molon labe, ven y tómalo. Jerjes contestó al reto de Leónidas, mandando un grupo de 2000 medianos, que eran de los mejores guerreros de su ejército contra los griegos. Los medos, con poco armamento, no lograron avanzar, y muchos cayeron al enfrentarse a los hoplitas espartanos bien armados. Las jabalinas de los medos eran más cortas que las de los hoplitas, y los estrechos confines del paso en las Termópilas anularon la ventaja numérica que disfrutaban los persas. Los espartanos tenían ventaja táctica, y su gran disciplina permitió a Leónidas hacer rotar a sus hombres en la línea del frente detrás del muro fociano a intervalos regulares para garantizar que lucharan lo más eficazmente posible. Leónidas también ordenó con éxito a sus hombres que simularan retiradas antes de girarlos y causar el máximo daño a las fuerzas enemigas, que empezaron a avanzar de forma caótica. Frustrado por la incapacidad de su ejército para vencer la resistencia de un pequeño ejército hoplita griego, Xerxes envió a sus inmortales al combate, pero no pudieron avanzar contra la barrera de escudos espartanos y retrocedieron con muchas bajas. Así terminó el primer día de hostilidades. Xerxes comprendió que tenía un problema serio al final. En el segundo día de batalla, Xerxes prosiguió su ataque directo en el paso, desplegando oleadas de hombres contra la pared de hoplitas griegos. El rey persa se quejaba de otro día sin avances. Un local llamado Efialtes llegó al campamento persa, ofreciendo información que permitiría a los persas ganar la batalla. Esperando una gran paga del rey, el traidor infame le dijo a Xerxes que podía evitar la posición griega, tomando el estrecho camino montañoso de Anopia. Xerxes rápidamente examinó esta opción y le dijo a Hidarnes que llevara a sus inmortales en una misión. Con Efialtes como su conductor, Hidanes y sus hombres salieron al caer la noche y subieron el camino montañoso en la oscuridad. En las primeras horas del tercer día de batalla, el grupo focense que Leónidas había enviado a proteger la ruta oyó el susurro de las hojas que señalaba el avance inesperado de los inmortales, y se apresuraron a armarse para la batalla. Hidanes, igualmente sorprendido, pensó que eran espartanos, pero Efialtes le dijo que no lo eran. Los inmortales superaron a los hoplitas focenses novatos, y bajaron al paso de las Termópilas, este de la puerta. Por estos eventos, en la mañana del tercer día, Leónidas junto a sus hombres estaban atrapados entre el este y el oeste. Cuando Magistius, el adivino espartano, llevó a cabo su sacrificio esa mañana, interpretó las señales de muerte inminente, lo que no sorprendió en absoluto. Leónidas y sus comandantes subordinados decidieron qué hacer, ya que su posición era insostenible. La narración de Heródoto menciona que Leónidas despidió a sus aliados al darse cuenta de que no querían seguir luchando. El rey, por su propia voluntad, optó por seguir combatiendo con lo que quedaba de los 300 espartanos, los perioicos y los hilotas, así como los beocios, que decidieron luchar. Es igualmente probable, quizás más, que los contingentes aliados se retiraran por miedo sin órdenes de Leónidas. Los espartanos decidieron luchar hasta el final. Era totalmente esperado de su cultura guerrera. Y Leónidas también podría haber sido persuadido para quedarse por el mensaje del oráculo de que un rey espartano tendría que morir para salvar a Esparta de la horda persa. Mientras el resto de su ejército desayunaba esa mañana, Leónidas les habló: «Esta noche cenaremos en el inframundo». Después de las 9 de la mañana del tercer día, Xerxes atacó. Leónidas y los griegos que quedaban se plantaron frente a la muralla fociana,
sin nada que perder, solo sus vidas. Lucharon como si estuvieran poseídos y causaron más bajas al enemigo que en los días previos. Cuando sus lanzas se rompieron, los griegos empuñaron sus espadas y atacaron al enemigo en combate cuerpo a cuerpo. Leonidas cayó en la pelea y los griegos y persas lucharon por su cuerpo. Aunque los griegos lograron recuperar el cuerpo de su líder caído al principio, una vez que flanquearon y quedaron atrapados, los griegos se retiraron a una colina. Solo los tebanos se rindieron a los persas. De los 300 espartanos que acompañaron a Leonidas, 2 sobrevivieron. Ninguno luchó. Un hombre conocido como Pantites estuvo ausente debido a que Leonidas lo envió a una misión diplomática a Tesalia, y al notar que se perdió la batalla, se ahorcó por vergüenza. Un segundo hombre, Aristodemus, no pudo luchar debido a una infección ocular. Aunque un compañero de los 300, llamado Euritus, sufría lo mismo. Ordenó a su elota que lo llevara a pelear, como sus ojos en la batalla donde encontró su final. Al regresar a Esparta, Aristodemus fue objeto de humillación por parte de sus conciudadanos, y en la batalla de Platea al año siguiente, intentó redimirse rompiendo filas y cargando solo en medio del enemigo. Los griegos perdieron 4.000 hombres en Termópilas. Más de 20.000 persas cayeron en combate, incluyendo a 2 de los hermanos de Xerxes. Enfurecido por la cantidad de sangre que tuvo que derramar para eliminar a una fuerza enemiga tan pequeña, una vez que los persas tomaron el cuerpo de Leonidas, Jerjes ordenó que se decapitara al rey muerto y que su cabeza se exhibiera en la cima de un poste. Heródoto notó que los persas trataban con honor los cuerpos de los guerreros enemigos caídos, señalando de manera precisa la gran ira de Jerjes por la forma en que Leónidas había conseguido liderar la resistencia en las Termópilas. La muerte de Leonidas resultó en que su joven hijo, Pleistarchus, asumiera el trono como rey. Cleombrotus, el hermano menor del rey caído, fue nombrado regente del menor Pleistarchus y también asumió el mando de las fuerzas terrestres de la coalición en el Peloponeso. Mientras Leónidas luchaba en las Termópilas, 271 trirremes griegos lucharon contra una flota persa de hasta 800 barcos en Artemisio. Durante el primer día de combate, los griegos hundieron 30 barcos enemigos y un destacamento persa se hundió al intentar flanquear. Después de un día tranquilo, la flota persa atacó a la flota griega, y ambas partes sufrieron daños significativos durante el día. Cuando Temístocles supo de la derrota en las Termópilas, se percató de que no había más valor estratégico en quedarse en Artemisio, y ordenó a la flota retirarse a Salamina en el Golfo Sarónico, al oeste de Atenas. En tierra, Cleombrotus se preparó para luchar en el Istmo de Corinto, ordenando a sus hombres que destruyeran el camino que lo atravesaba y edificar una pared de defensa en la región. Pero como Atenas estaba situada en la región de Ática, fuera de la muralla, los ciudadanos de Atenas recibieron la orden de dejar su ciudad y evacuar a Salamina, y Temístocles logró usar la flota de Atenas para asistir en las últimas fases de la evacuación. Tras la derrota de los pocos atenienses que se habían atrincherado en la Acrópolis, Xerxes mandó arrasar la ciudad, y la Acrópolis ateniense fue destruida por completo, cumpliendo otra profecía del oráculo de Delfos. Aunque la lucha de Leónidas en las Termópilas fue una derrota, y el ejército de Xerxes no se detuvo, la defensa heroica del paso animó a los griegos a seguir peleando. Y los 3 días de combate en las Termópilas proporcionaron el tiempo que Temístocles necesitaba para infligir un daño considerable a la flota persa. Los espartanos y sus aliados peloponesios anticiparon que la siguiente fase de la guerra seguiría un patrón similar al de las Termópilas y Artemisio, con su ejército peloponesio defendiendo el punto clave en el Istmo de Corinto, mientras la flota aliada detenía a los persas en Salamina. Pero Temístocles tenía otras ideas, y creía que podía poner fin a la guerra destruyendo la flota persa. A pesar de haber recibido refuerzos desde Artemisio,
y tenía bajo su mando casi 400 barcos. Temístocles todavía tenía menos hombres que los persas. En la batalla de Salamina, a finales de septiembre, la flota aliada ganó una victoria decisiva sobre los persas, hundiendo más de 200 naves enemigas en el proceso. La batalla naval marcó el punto de inflexión de la guerra y llevó a Jerjes a regresar a casa con gran parte de su ejército, temiendo que la flota griega pudiera navegar por el Helesponto y destruir sus puentes de pontones para atraparlo en Grecia. Mientras Jerjes dejaba la campaña, la guerra no había terminado, y los persas seguían ocupando gran parte de la península griega. El gran rey dejó una gran fuerza al mando de su primo, Mardonio, el mismo que había encabezado la invasión de Tracia en 492 a.C. Ahora Mardonio evacuó Ática y pasó el invierno en Tesalia, mientras los atenienses volvían a ocupar su ciudad natal, y los peloponesios se mantenían tras el muro del istmo. Los atenienses, sin la protección del muro del istmo, pidieron a los espartanos que atacaran al norte y vencieran a Mardonio. Al negarse los espartanos, los atenienses sacaron su flota de la flota aliada, permitiendo que el rey Leotíquidas de Esparta asumiera el mando. En el inicio del año 479 a.C., Mardonio buscó aprovechar los desacuerdos entre los aliados enviando una oferta de paz prometiendo libertad a los atenienses. Pero la rechazaron, lo que llevó al general persa a reocupar Atenas y destruir completamente la ciudad. Los refugiados atenienses solicitaron ayuda militar a los espartanos, advirtiendo que aceptarían los términos persas si no recibían apoyo. Después de terminar el muro del istmo, Cleombrotus volvió a Esparta y murió pronto, dejando a su hijo, Pausanias, regente y jefe del ejército aliado. Pausanias levantó un ejército de unos 70.000 hombres, que marchó al norte desde el istmo, donde se les unieron 8.000 hoplitas atenienses. Mientras Mardonio deseaba luchar en las llanuras abiertas cerca de Platea, Pausanias logró ocupar una posición en las alturas que dominan el campamento persa. Las dos fuerzas militares se encontraron durante varios días hasta que los griegos optaron por una retirada estratégica para proteger sus líneas de comunicación. Los griegos se retiraban en distintas direcciones. Mardonius llevó su ejército a las colinas persiguiendo. Pero como en las Termópilas, los persas levemente armados no fueron rival para los hoplitas griegos, y Mardonius murió en combate junto a más de la mitad de su ejército de aproximadamente 120.000 hombres. Por esa misma época, el rey Leotíquidas se enfrentó a la flota persa y la alcanzó en el monte Micale, en Ionia. En lugar de pelear en sus barcos dañados, los marineros persas se unieron a un gran ejército que había dejado Jerjes allí, y lucharon contra los espartanos a pie con consecuencias predecibles. Las victorias de Plataea y Micale terminaron de manera definitiva con cualquier intento de Jerjes y sus sucesores de invadir Grecia, abandonando la invasión. Cuando los persas se fueron de Grecia, los griegos erigieron un león de piedra en las Termópilas, en memoria de Leónidas, cerca del lugar donde cayó. También levantaron un monumento conmemorando a los muertos con un epitafio compuesto por el poeta Simónides, que decía, cito, «Ve y diles a los espartanos, viajero que pasas, que aquí obedientes a nuestras leyes yacemos». Cerca de 40 años tras la batalla, una delegación espartana fue a Termópilas y trajo los restos de Leónidas, y los transportó de vuelta a Esparta para ser enterrados de nuevo en un gran funeral. Los espartanos honraban a sus reyes como semidivinos tras su muerte. En siglos posteriores, Leónidas recibió el honor adicional de un festival anual en su nombre, el Leonidea. El foco de la adoración espartana a Leónidas era un lugar llamado Leonideion, que pudo haber contenido los monumentos funerarios de Leónidas y Pausanias, los dos héroes espartanos más grandes de las guerras persas. Sabemos poco sobre su vida. En los siglos que siguieron a su muerte, Leónidas fue un recordatorio para los espartanos de su gloria pasada. Los emperadores romanos se inspiraron en la tradición guerrera de Esparta, y el festival Leonidea fue restaurado en el reinado del emperador Trajano a inicios del siglo II a.C. Plutarco, el historiador griego, escribió una vida de Leónidas que, lamentablemente, no ha sobrevivido.
El legado de Leónidas se extiende más allá del mundo antiguo. En el Renacimiento italiano, las ciudades-estado independientes, que estaban bajo amenaza de invasiones francesas y alemanas, se inspiraron en Leónidas y los 300 como defensores de la libertad contra la opresión extranjera. A finales del siglo XVI, el famoso ensayista francés Michel de Montaigne declaró que Salamina, Platea y otras victorias griegas sobre Persia se desvanecían en comparación con la gloriosa derrota del rey Leónidas y sus hombres en los caminos de las Termópilas. En 1814, el pintor neoclásico francés Jacques-Louis David completó su lienzo de Leónidas en las Termópilas. A pesar de que su patrocinador, Napoleón Bonaparte, se mostró confundido al principio sobre por qué David eligió a un guerrero antiguo que fue derrotado como su héroe. Más tarde reconoció el poder del sacrificio patriótico de los espartanos. El ejemplo parecía muy relevante mientras David terminaba su obra después de que Napoleón luchara en una campaña valiente pero fallida, defendiendo a Francia de la invasión de una coalición de ejércitos austriacos, prusianos y rusos. En su poema épico, Don Juan, el poeta inglés romántico Lord Byron, quien apoyó y luego murió en la lucha por la liberación griega, se queja de la ausencia de coraje en los griegos actuales. Tierra, regresa lo que llevas en tu seno, un resto de nuestros muertos espartanos. De los 300 concede solo 3, para hacer de nuevo Termópilas. Mientras la RAF se enfrentaba a la Luftwaffe alemana en el verano de 1940 sobre el sur de Inglaterra, Winston Churchill seguramente pensó en Leónidas y los 300 cuando dijo, cito, «Nunca en el ámbito de la lucha humana se ha deudado tanto a tan pocos por tantos». No obstante, el legado de Esparta fue reclamado no solo por los aliados, sino también por la Alemania nazi. La organización de la sociedad espartana, con una clase dominante de guerreros de pura sangre apoyada por una clase inferior de hilotas, sirvió como modelo para la utopía racial de Hitler. Y Hermann Göring mencionó la gloria de los 300 al referirse al sexto ejército alemán cercado por los soviéticos en Stalingrado. El legado de los espartanos, incluyendo a Leónidas y los 300, como uno de los ejemplos más notables, sigue siendo un tema controvertido y complejo. Mientras que los 300 han pasado a la historia como los héroes de Termópilas, los elotas y Perioeci, que debían obedecer a Leónidas y luchar hasta el final, han sido mayormente olvidados. A pesar de todas las leyendas que han surgido sobre la vida de Leónidas a lo largo de los siglos, sabemos muy poco de él. Era el tercer hijo del rey Anaxandritus. Él hizo el entrenamiento a Goge con sus 2 hermanos y fue criado para adherirse a los principios de la cultura guerrera espartana, que incluía un sentido de honor y gloria en la muerte. Alrededor de los 50 años, se casó con su esposa Gorgo, hija de su medio hermano Cleomenes, y poco después pudo haber estado involucrado en su deposición y muerte, después de lo cual Leónidas se convirtió en uno de los correyes de Esparta. Él habría tenido un papel destacado en las discusiones espartanas sobre cómo lidiar con la amenaza persa, pero no se le presta atención hasta la invasión de 480 a.C. Como líder de un ejército griego pequeño, afectado por obligaciones religiosas y la falta de ganas de enfrentar la gran horda persa, optó por resistir en las Termópilas, a pesar de las malas cifras, ofreciendo una resistencia inquebrantable e infligiendo un daño considerable al ejército persa durante 2 días completos. Incluso tras ser rodeado, decidió no retirar su ejército, y lucharon una desesperada acción de retaguardia que infligió un número desproporcionado de bajas al enemigo antes de sucumbir hasta el último hombre. Mientras Leónidas y su ejército perdían en las Termópilas, su valiente resistencia inspiró a los griegos a triunfar sobre los persas en Salamina y Platea. ¿Qué opinas del rey Leónidas I de Esparta? ¿Era él un defensor de la libertad contra un enemigo tirano? ¿O era él mismo un déspota que gobernaba un estado que oprimía y humillaba rutinariamente a sus pueblos sujetos para mantener los privilegios y la cultura de una pequeña élite de guerreros? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por ver.